¿Tienes algún caso que te haya resonado tanto? Yo sé que la mayoría lo hacen, La mayoría pero lo hacen, uno sí. por mencionar. Cada vez que viene una paciente con cáncer de seno a la consulta y me cuenta su caso, y muchas pues están obviamente en ese proceso, en ese diagnóstico y lloran en el consultorio. Para mí es a veces difícil no llorar con ellas. Recién hacen una cirugía y sabemos que la paciente va a radioterapia, que sabemos que la radioterapia es muy buena para manejo del cáncer, pero la verdad es que afecta mucho la parte de el físico y el proceso reconstructivo de las pacientes. Acabo de pasar por un cáncer, yo no merezco pensar que puedo ser, pensar ahora en la estética, y al final no es la estética, es parte de nuestra feminidad, y muchas veces lo comparo a como si ustedes les estuvieran cortando el pene. Es la realidad, o sea, es la realidad. Qué imagen tan dura. En Colombia, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer, con unas 15.000 nuevos diagnósticos al año. Por eso te tienes que quedar viendo este episodio. Yo soy el doctor Córdoba, soy oncólogo clínico, experto en tumores sólidos. Esto es Cáncer sin filtros, el único podcast donde hablamos de cáncer sin ningún filtro. Y lo hacemos porque nuestra misión es educar, pero también brindar asesoría integral a todos esos pacientes y sus familiares para que se liberen de los mitos y tabús respecto a esta enfermedad que hay en las redes sociales. Y para eso hoy ha venido a mi sofá, a mi casa, una mujer espectacular. Ella es la doctora Lina Rodríguez. Lina es cirujana plástica, estética y reconstructiva. Trabaja en Clínica Porto Azul A1 de Barranquilla, pero ella es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Lina además tiene un máster en cirugía oncológica, reconstructiva y estética de la mama de la Universidad de Barcelona, y también allí tuvo la oportunidad de hacer varias rotaciones internacionales en sitios de mucho prestigio en ciudades como Helsinki, París, Bruselas, lo que le da a nuestra invitada una visión enorme sobre las nuevas tecnologías que dan los mejores resultados para pacientes con reconstrucción de mama. Démosle la bienvenida a Lina Rodríguez. Juanfe, gracias, es un honor poder estar aquí acompañándote. Gracias por la invitación y bueno, aquí estoy sin filtros para que hablemos acerca de todo lo que en referencia a cáncer de seno y su reconstrucción y lo que necesitamos saber las mujeres. Súper, pues mira, la idea es que en este episodio hablemos de 4 o 5 temas fundamentales, que hablemos de la importancia de la cirugía plástica reconstructiva, en este caso, no solamente para la recuperación física, sino también emocional de las pacientes que han pasado por un cáncer de mama. También es importante que hablemos de ese beneficio, esa importancia que tienen los cosméticos, sobre todo naturales, en el proceso de recuperación después de una cirugía. También yo creo que vamos a hablar de Botox, de ácido hialurónico, de un montón de cositas. Y me gustaría empezar preguntándote cómo fue ese camino tuyo que te convirtió no solamente en cirujana plástica, sino que lo has hecho con un enfoque, o qué fue lo que te motivó a enfocar tu especialidad de cirugía plástica en el paciente oncológico. Bueno, digamos que yo siempre supe que quería ser cirujana plástica desde chiquita. Veía programas, realities de cómo también se podía enfocar esa especialidad de ayudar a los demás. Eso yo creo que todos los médicos decimos lo mismo, pero realmente siempre quise poder enfocarme en esta área. Me gustaba mucho el arte plástico, pintar, dibujar, y creo que muchas cosas van de la mano. Finalmente, cuando ya de residencia uno empieza ya a exponerse más a la cirugía y que ya lo dejan entrar y hacer cositas. Tenía profesores que afortunadamente fueron una guía muy especial para mi formación, y muchos se enfocaban en cáncer de seno, y tú sabes que uno cuando residente lo dejan a uno medio tocar al paciente, hacer a medida que uno asciende en experiencia en la residencia, pues me empezaban a dejar hacer las pacientes de reconstrucción mamaria, y como que le cogía un gusto, un amor, me sentía como bien en la cirugía. Luego
obviamente el ver a la paciente después con esa oportunidad de poder reconstruirse y la satisfacción en el sentimiento de la cara de ella, en las familias, en cómo se sentía, pues obviamente me encantó y bueno, finalmente el camino cuando ya me gradué, empecé a trabajar también con mastólogos y todo fue llevándose a que a realmente enfocarme en la parte de seno y su reconstrucción. Pues hago muchísimo de todas las cosas de cara, cuerpo, muchas cosas. Soy voluntaria de Operación Sonrisa de labio y paladar. Pero finalmente el cáncer de seno y su reconstrucción también fue como conectarme con la mujer, con esa vulnerabilidad que tenemos nosotras en todas nuestras áreas, pero sobre todo cuando pues nos dan un diagnóstico como este, todo lo que tenemos que atravesar y finalmente también la esperanza que vemos de que podemos recuperar nuestra confianza en la cirugía. En todo ese escenario que tú has vivido, viendo muchísimas pacientes con cáncer de mama, que con tu trabajo las has ayudado a que recuperen no solamente su físico, sino también su autoestima, ¿tienes algún caso que te haya marcado de forma muy particular? ¿Algún paciente, alguna paciente que tú digas que habitualmente pasan cuando uno está en la residencia o ya cuando está recién graduado, que termina y dice, oye, qué bárbaro, por cosas como esta es que me dedico a esto, ¿no? ¿Tienes algún caso que te haya resonado tanto? Yo sé que la mayoría lo hacen, La mayoría lo pero hacen, uno sí. por mencionar. Bueno, ahí realmente lo que pasa es que yo siento que esa parte de que uno se endurece con el tiempo y tiene que ser fuerte, yo todavía como que no la asimilo. Y la verdad es que cada vez que viene una paciente con cáncer de seno a la consulta y me cuenta su caso, y muchas pues están obviamente en ese proceso, en ese diagnóstico y lloran en el consultorio, para mí es a veces difícil no llorar con ellas. Yo de esa parte, entonces al final todas terminan siendo un caso que uno lo siente muy como para uno. Realmente no te puedo decir un caso puntual. ¿Qué caso puntual te puedo decir? En cuanto a reconstrucción, la primera, ya cuando entremos más en la reconstrucción, pero dentro de la reconstrucción mamaria uno puede reconstruir tanto con implantes como con tejido propio. Y lo hablamos ahorita si quieres, pero cuando se reconstruye con tejido propio, una de las opciones es con abdomen y la primera que reconstruí con una paciente que además llevaba mucho tiempo buscando reconstruir su abdomen, ¿sí? Y le ocurre el diagnóstico del cáncer, luego su retiro de la mastectomía, luego su retiro del seno, y ahora no solo está complejada por su barriga, sino que ya no tiene un seno y poder llevar esa barriga, que es lo que hacemos, una abdominoplastia, y con eso armar un seno, y entonces, pues, obviamente, cuando la paciente no solo ve que ya no tiene ese abdomen que tanto le molesta, pero además tiene un seno de ese abdomen, pues obviamente la reacción de ella fue llorar de felicidad y obviamente a uno ver esa reacción es como que al final lo que lo marca a uno y le da a uno como ese pedacito de felicidad. Y esa fue como la primera paciente que hicimos ya aquí en Barranquilla, que fue la primera paciente que se hizo de este tipo aquí en Barranquilla, entonces pues obviamente esa Ah, marca. porque para que nos entendamos, aquí estamos hablando, Olina nos acaba de hablar, de lo que en la calle se puede conocer como un 2 por 1. Una paciente, una paciente que por su cáncer de mama le quitan su seno, le quitan su mama, pero además tenía un poquito más de gordito en el abdomen, en la barriga, y con esta cirugía se logra quitar parte de esos gorditos, que es básicamente el músculo, también, ¿no? Utilizan músculo. Bueno, entonces si O quieres es ahí por podemos hablar injerto. de estas nuevas tecnologías o qué es lo que se está haciendo. Entonces, para hacer un pequeño resumen para las pacientes que les interesa, nosotros podemos reconstruir luego de resecar un seno, después de que nos quitan un seno, nosotros podemos reconstruir con material protésico, o sea, un implante, o con tejido propio, es decir, unidad de tejido que tengamos en el cuerpo y que nos sirve para reemplazar tejido mamario. Cuando la paciente de pronto no tiene disponibilidad de tejido propio, utilizamos implantes. O recién hacen la cirugía y sabemos que la paciente va a radioterapia, que sabemos que la radioterapia es muy buena para manejo del cáncer, pero la verdad es que afecta mucho la parte de el físico y el proceso reconstructivo de las pacientes. Es una piel que se ha quemado y que guarda memoria en el tiempo, entonces a veces también colocar un implante ahí es muy difícil. Entonces, digamos que opciones hay es
una vez hay una mastectomía, una ausencia del seno, uno puede colocar una prótesis desinflada, que es la prótesis expansora, que uno puede inflar en el tiempo y expande la piel para luego cambiarla por un implante. Y ahí la paciente va recibiendo su radioterapia, continúa su quimioterapia, o un implante si el sobrecutáneo lo permite, que podamos poner un implante. Al final es un cuerpo extraño y no todas las pacientes son candidatas. Y cuando la paciente, por ejemplo, ya se le resecó su cáncer de seno, tuvo su tratamiento y viene tardíamente porque no tiene un seno, colocar ahí un implante es mucho más difícil y el resultado es mucho más, menos estético. Entonces, aquí es candidata a las pacientes para tejido autólogo. ¿Qué es el tejido autólogo? Por ejemplo, pacientes que han sido mamás, que en otro contexto vendrían de pronto a la consulta porque quieren hacerse una abdominoplastia. Ok, ¿Listo? entendido. Entonces, ese tejido que sobra en la abdominoplastia, hoy en día, cuando tú me dices lo del músculo, es que anteriormente sabemos técnicamente que en el abdomen, el músculo recto abdominal tiene un vaso sanguíneo. Correcto. Ese vaso sanguíneo nutre esa unidad. Anteriormente uno arrancaba el músculo y lo tunelizaba y de ahí sabíamos que esa piel se estaba nutriendo, Sí. ¿correcto? Obviamente traía otros efectos, que es la hernia abdominal, porque no teníamos ese músculo, Claro. lo habíamos utilizado. Hoy en día se conoce de la microcirugía. ¿Qué es la microcirugía? Es cirugía bajo microscopio. Y ya sabemos que ese músculo que tiene un vaso también tiene unas perforantes, o sea, unas ramitas. Y esas ramitas van a nutrir esa piel. Entonces ya no hay que utilizar ese músculo, ya lo que hacemos es con imágenes previamente marcamos ese vasito chiquitico que nutre esa piel y con microscopio vamos y lo buscamos, lo cortamos y lo unimos con visión microscópica en el tórax para armar ese seno. Entonces es el 2x1, pero sin lesionar otras cosas en el cuerpo. Son como cirugías súper complejas que pueden demorar 10 horas o más. Son cirugías que sí, depende de la curva de aprendizaje como todo, pueden ir desde 4 horas hasta incluso 10, 12 horas. Hace poquito hicimos una de los dos lados, entonces calcula toda la tecnicidad que hay que hacer, microscopio, todo, pero en ambos lados. Entonces son cirugías largas que obviamente al final de todo el ejercicio de esas 12 horas de cirugía es muy satisfactoria y es realmente muy bonita. Mal paga, muy mal paga por nuestras aseguradoras. Como todo en la salud. Como todo en la salud, para de verdad todo lo que se hace, porque pues son 12 horas que uno está ahí dándole. Somos 2 cirujanos plásticos usualmente. Pero al final, ¿sabes qué? Ahí sí, pues yo creo que las aseguradoras saben que eso es un amor al arte porque al final, pues hay que hacerlo. Y la satisfacción es tal que al final tú no sientes esas 12 horas. Después cuando ves a la paciente recuperada en la consulta que te muestra el Cuando cuerpo, tiene su te abdomen dice de fabuloso, bikini ahí está el y pan. además, exactamente, tiene su abdomen para cuerpito piscinero y tiene su seno reconstruido para obviamente poder sentirse cómoda con ella misma. Entonces, esa es la magia de la reconstrucción mamaria. Eres una experta, una profesional calificada en el uso, en la rápida adquisición u uso de nuevas tecnologías para este tipo de cirugías. Cuéntanos cuál es el rollo ese del Renuvion J Plasma. Cuéntanos eso, o sea, ¿para qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué impacto tiene en las pacientes? Bueno, es como toda la tecnología cada vez avanza y viene para quedarse. El que no la utiliza, pues obviamente se queda atrás. Tenemos tecnologías que hoy en día es el Renuvion, que es el mismo J-Plasma, sino que se llama así, o Retraction, o Heus, digamos, son tecnologías que tienen energía. Al tener energía van a generar diferentes, ¿cómo te digo? Como generaciones de colágeno y elastina y, bueno, diferentes propiedades que nos van a permitir tensar piel flácida en alguna zona de nuestro cuerpo, sea papada, cuello, brazos, abdomen. Se puede utilizar en varias zonas y permite evitar pacientes que de pronto están en un límite de cortar tejido y puede ayudarles a evitar cicatrices porque va a retraer esa piel flácida y nos mejora pues la flacidez en que a nosotras con secuelas por la edad, por la menopausia, por el envejecimiento o por los embarazos nos queda en el cuerpo. O sea que son nuevas tecnologías que ayudan a tener no solamente mejores resultados estéticos, sino probablemente que
mejoren también la autoestima de las pacientes. Claro, exacto. O sea, son combinaciones en donde seguramente antes no teníamos esas herramientas y era un resultado insuficiente para algún procedimiento. Hoy podemos potenciarlo con esto. Entonces, Súper. Ahora nos comentaste de esa técnica que es técnica microscópica para la reconstrucción de mamas. ¿Qué otro tipo de técnicas hay y que con las que yo me quedé en el año 2005? En estos 20 años, ¿qué otras técnicas utilizas en tu día a día para la reconstrucción de unas mamas que han pasado por un cáncer? entonces, bueno, primero que obviamente como el equipo interdisciplinario, muchas veces la paciente ya sabe si va o no va a radioterapia, entonces eso nos define mucho cuál es el camino a coger con la reconstrucción de esa Vamos a paciente. zanjar el tema entonces. ¿Cirugía plástica post radioterapia, sí o no? Ay, toca, en alguna manera toca, lo que pasa es que cambia el panorama, tienes menos opciones, ¿sí? La radioterapia va a modificar todo el resultado de la reconstrucción. Yo les digo, es un mal necesario. Al final, lo importante es que estemos vivas, que podamos contar la historia y parte de eso hace la radioterapia. Entonces, al final, pues ya yo me encargo de cómo logramos un resultado adecuado, pues probablemente el camino no va a ser tan fácil debido a la radioterapia, pero bueno, tú sabes que la radioterapia también genera retracción de los vasos a los cuales unimos el colgajo, va a generar quemadura en la piel en la cual le ponemos una implante, entonces se vuelve un poco más dispendioso, pero pues, Pero para las mujeres que nos están viendo y que tienen esa preocupación, si han recibido radioterapia, ya no son candidatas a este tipo de cirugías. pueden serlo, pero toca entonces hacer un poco más de pasos y toca de pronto poner una prótesis que esté desinflada para expandir esa piel que se vuelve muy rígida, pero realmente el gol estándar después de una radioterapia es con tejido autólogo, o sea, abdomen. Hoy en día podemos sacar del conejito de acá, podemos sacar tejido, de la pierna, una mezcla también es el dorsal ancho, pero el dorsal ancho es un caballito de batalla, que es el músculo que tenemos en la espalda, pero ese se tiene que asociar usualmente a implante. Entonces, al final, es un caballito que rescata reconstrucciones, pero el gol estándar es el tejido propio, el tejido que al final se va a parecer a tu Claro, otro seno, claro. que el otro seno, si no fue intervenido, pues tiene una caída natural, tiene grasa, y una prótesis al final es un dispositivo que es duro y que se puede endurecer con la radioterapia, entonces nunca va a ser parecido al otro, entonces ahí vienen otra serie de técnicas. Vale, cuando utilizas este tipo de técnicas con expansores, ¿cuál es el tiempo medio, promedio que la paciente tiene que estar con esa prótesis desinflada y que periódicamente o progresivamente se va inflando hasta que se llega al tan anhelado proceso quirúrgico? Entonces, hay pacientes también que depende también de la herida. Hay pacientes que tienen ese seno súper grande y que cuando le hacen las mastectomías les preservan el pezón y tenemos que ver cómo lo mantenemos vivo y los tejidos. Entonces, esos primeros 14 días, el expansor nos permite que haya una prótesis guardada sin forzar esos tejidos que están delicados. A los 14 días usualmente empezamos la expansión y ya empieza la expansión semanalmente hasta que la paciente lo tolere, porque eso también puede generar un poco de dolor, y obviamente tratar de expandir antes de la radioterapia, porque una vez le hacen la simulación para la radio, ya yo no puedo seguir expandiendo. Entonces expando hasta que ya me dicen que tienen la cita de radioterapia o hasta que se parezca al otro seno o que ella se ponga en un brasier y tenemos un tamaño adecuado para que ya continúe su proceso. Luego de la radioterapia se espera al menos un año. Si es para implante, prefiero esperar un año luego de su radio para hacer el segundo tiempo de ya sea que vamos a hacer cambiarlo por un implante definitivo o 6 meses si vamos a pasarlo a tejido propio. Ok, vale, es un tiempo que no es muy corto. No es corto. Ellas Claro, saben que es un camino. Y ojalá fuera todo en una sola cirugía. Ahora, la base es la primera cirugía. Esa primera cirugía es la base. Si pudiéramos reconstruir a todas en esa primera cirugía, sería ideal. es decir, Pero lo ideal es en el mismo procedimiento quirúrgico que se retira la mama con el cáncer, reconstruir de en alguna ese forma. mismo acto dejar la mama ya reconstruida, ¿no? Exacto, ya sea con implante, con tejido propio. ¿Por ¿Por qué no qué? se hace? A veces porque o tienen cáncer avanzado y necesitan empezar rápido su procedimiento, que en verdad eso no sería realmente la razón principal. Pero a veces también es el desconocimiento de la parte del equipo, ¿sí? A veces, o por razones también de que la aseguradora de pronto no, se ha demorado en autorizar
tanto la parte reconstructiva como la parte de la cirugía plástica, y finalmente el cáncer hay que actuarle. Entonces, hay razones, pero sí sería lo más importante. ¿Por qué? Porque te quitaron tu seno, pero la piel sigue estando expandida, tienes el sobrecutáneo. Y en ese sobrecutáneo que todavía está estirado por su seno que te quitó, podemos actuar. Cabe más un implante, cabe el tejido propio, cabe un expansor, el tejido. Y ya, porque ya después se adhiere al tórax y luego separar eso y recrear un bolsillo para reconstruir es mucho más difícil. A día de hoy, con todas las técnicas que existen para la reconstrucción de la mama, las mujeres con mastectomía, todas deberían tener reconstrucción, porque vemos muchas sin reconstrucción. Todas deberían tener reconstrucción. Todas deberían tener reconstrucción. Sí. Obviamente no se puede generalizar, pero la conducta sería poder llevarlas a reconstrucción, ¿sí? Y no solo eso, sino que esto también tiene un impacto a nivel del tratamiento y se ha demostrado en diferentes estudios. O sea, la paciente que sale de su cirugía de cáncer de seno reconstruida tiene un impacto positivo en todo su tratamiento y al final se va a traducir también en la sobrevida, porque su tratamiento lo abarca de una manera diferente, porque no siente la mutilación completa de su seno y obviamente el enfoque que le da a su tratamiento, a su vida y la visión en su momento de un diagnóstico, digamos, tan importante y que afecta tantas áreas de la vida de la persona, pues obviamente al tener su seno reconstruido se va a ver el impacto positivo en su tratamiento y al final su sobreviva. De acuerdo, sí. Yo creo lo mismo, ¿no? Cualquier mujer con cáncer de mama debería, bueno, a la que se le haga una cirugía radical, ¿no? Debería tener una reconstrucción. Una última pregunta para ir pasando a otro tema, Lina. ¿A ustedes como cirujanos plásticos con estas nuevas técnicas de microcirugía les afecta de alguna forma cuando además de la mastectomía se hacen esos vaciamientos axilares radicales que terminan generando linfademas y todo eso, o no les impacta nada en sus técnicas? En la técnica no, al contrario, creo que hoy en día hay nuevas técnicas donde podemos pasar ganglios linfáticos de una zona a la axila para generar mejoría de ese linfedema. Y esto que se traduce que obviamente en la zona va a haber fibrosis, ¿sí? Entonces, pero como tal en la técnica no nos afecta. La radioterapia sí. Claro. Pero, pero no, hoy en día también incluso se está haciendo cirugía del linfedema para mejorar a esos pacientes. Que quede claro, enemigo número 1 de la cirujana plástica, radioterapia. Pero al final es un mal necesario. O sea, que igual tengo que quererlo por nuestras pacientes. Por favor, recomiéndales a todas las pacientes que aunque no les vaya tan bien para la cirugía plástica, les va muy bien para el cáncer. Y eso es lo importante. Al final el resto nos encargamos nosotras, pero lo más importante es que estén para contar la historia y para estar con su familia y sus hijos. Quiero, si es posible, que nos des 3 recomendaciones, 3, para esas pacientes que están viendo y que están considerando, porque antes tenían su mastectomía hecha, iban por la vida sin reconstrucción porque no querían otra cirugía, pero que ahora te están escuchando, te están viendo y dicen, oye, pues a lo mejor ahora sí me interesa. 3 recomendaciones para esas mujeres que estén considerando someterse a un proceso de reconstrucción. A ver, recomendaciones más que todo, como muchas han llegado ya después de mucho tiempo que lo pensaron, de no, es que yo acabo de pasar por un cáncer, yo no merezco pensar que puedo pensar ahora en la estética, y al final no es la estética, es parte de nuestra feminidad, y muchas veces lo comparo a como si ustedes les estuvieran cortando el pene, es la realidad, o sea, es la realidad. Qué imagen tan dura. Pero es verdad. Entonces, al final, pues ustedes quisieran la reconstrucción, Sí, ¿correcto? Entonces, la paciente tiene que pensar que no es un procedimiento estético, es un procedimiento al cual tienen derecho, es un procedimiento al cual les va a devolver la confianza. Entonces, uno, pues nunca es tarde. He tenido pacientes de 60, 70 años que vienen y se quieren reconstruir. Y al final, pues es la satisfacción de que ellas quieran. Hay que tener paciencia porque finalmente nunca es una cirugía, ojalá. Y yo les digo a los pacientes que eso es un matrimonio y llegamos hasta donde ellas quieran. claro. ¿Sí? Depende de lo que tú quieras mejorar en tu seno, pues vamos a tener más intervenciones porque hay que entonces complementar con el pezón, hay que poner grasita a eso. Por eso es muy importante que también quede claro, ¿no? Que esto no es entro a quirófano una única vez y ya salgo reconstruida, ¿no? Esto no es así. No, hasta donde se quieran divorciar, pero que hay tela para cortar, hay. Y hay cosas para lograr, obviamente, resultados
muy óptimos y adecuados. Y pues ver a la paciente también que pasó y atravesó ese cáncer. Cuando hablamos de las historias impactantes, hace poquito precisamente una paciente que me halagó en cuanto a que me buscó muchísimo. Ella venía de Bogotá, me buscó específicamente y vino y viajó a Barranquilla porque quería reconstruirse conmigo, porque ya había pasado por muchas reconstrucciones y es muy joven y sentía mucha afectación en su autoestima. Y finalmente, una vez se operó, simetrizamos ambos senos, aprovechamos y le hicimos algo de lipo. Ella cambió y su cara cambió en cuanto a la seguridad. Hace poquito vi que se casó y estaba feliz, entonces eso también es muy chévere, es Muy satisfactorio. Entonces reconfortante. al final no hay edad, no es sentirse mal que porque está empezando una cirugía estética, no es una cirugía estética, es una cirugía a la cual nos devuelve nuestra confianza, nuestra feminidad y la cual tenemos derecho y que tenemos que luchar por eso. De acuerdo, totalmente. Y ahora, 3 tips o 3 consejos para las que ya dieron ese primer paso y están en el proceso, porque esto es un proceso, repito, esto no es una única cirugía, ya están en ese proceso de reconstrucción. Entonces, para cuando terminan uno de los procedimientos de sus cuidados, digamos, 3 recomendaciones. Pues bueno, uno, que sigan las recomendaciones de su médico tratante. Tenemos pacientes que a los 15 días de operar se estaban carnavaleando y obviamente las veíamos en redes y era como, por favor. Nada, seguir las recomendaciones, animarse a hacerlo, luchar por eso y que bueno, que al final eh, todo pasa, ¿sabes? O sea, al final todo pasa eh, y ese momento duro que están viviendo, eh, al final van a retroceder en el tiempo y decir, valió la pena porque no es el por qué, sino para qué también. O sea, hay experiencias que nos enseñan y además iluminan a otros. Entonces, toda experiencia trae consigo una enseñanza de vida y esa es la que cada una tiene que estar pensando a quién le pueden enseñar con el momento que están pasando. Claro, porque son etapas de la vida emocionalmente difíciles, duras. Le han dicho, te han dicho, oye, tienes un cáncer de mama, te tenemos que cortar todo el seno, te tenemos que quitar parte de los ganglios de la axila, te tenemos que hacer quimioterapia, te tenemos que hacer radioterapia y cuando crees que no puede haber nada peor, pues estética. Hay algo peor, que además tu pareja no te apoya. Explica eso, a ver. Entonces, ¿Cómo es eso? no solo tienes ese diagnóstico como mujer, estás pensando todo lo que pasa alrededor, pero he visto en múltiples ocasiones en donde de pronto también entonces el esposo, la pareja también dice, no, pero entonces le van a quitar el seno a mi mujer, ¿cómo así? Entonces va a quedar mutilada de un lado. Y eso también genera, no solo no es el apoyo hacia la cirugía, que no, entonces mire, a ver, consigamos un segundo concepto, a ver si de pronto no se lo tienen que quitar. Eh, Eso es una parte. Y la otra también es el después. El después tengo muchas pacientes que desafortunadamente la pareja los dejó en el transcurso de el tratamiento, el diagnóstico, porque pues yo creo que toca tener mucha fortaleza en cuanto a esa unión para atravesar eso, pero sobre todo necesitamos la empatía y la comprensión de nuestra pareja. Muchos terminan abandonando a la mujer por este proceso, ¿sí? Entonces eso se suma a todo lo psicológico y físico que está atravesando la mujer. Entonces, Claro, y encima, después de pasar todo esto, tienen que pasar por un procedimiento largo, que es la reconstrucción. ¿Cómo, tú como experta en esto, cómo crees que deberían estas mujeres enfocarse para recuperarse emocionalmente y no claudicar? Es decir, otro procedimiento, pues es que para el pezón, mira, yo me quedo así, no, mira, no, ¿cómo debería ser ese? Me levanto todos los días para salir adelante. ¿Cómo? pues mira, yo soy fiel creyente que para algo se hizo la psiquiatría y la psicología. O sea, es decir, paciente, mejor dicho, para algo está esa especialidad y es para darle herramientas también a uno, porque la mente humana le juega a uno también sus pasadas, uno tiene ánimos en momentos mejores, otros no más tristes. Entonces yo creo que un acompañamiento psicológico es súper importante para apoyarse y que le dé herramientas a uno para atravesar ese proceso, porque a veces uno también, pues, es un conflicto interno uno con uno, si además no tiene el apoyo de la familia,
una adecuada red de apoyo, yo creo que es importante acudir De acuerdo. a Sí, psicoterapia a para... profesionales. De acuerdo. Vamos a ir pasando un poquito de plano, un poquito de enfermedad, aunque también lo comparten. Prótesis de mama. Ujú. Entonces, prótesis de mama tanto para la que la tiene por una reconstrucción, por un cáncer, como para la paciente que tiene sus prótesis de mama, porque le da la gana, porque quiere verse con las mamas más pequeñas, más grandes, da igual. Ujú. Esos dos casos, ¿vale? Quiero que nos enfoquemos en esos dos. Y la pregunta es, a calzón quitado. Las prótesis de mama, porque esto es ahí, está extendido en todas las redes sociales. Las prótesis de mama son un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, este es un tema que hay que hablarlo bien y en la minucia porque hoy en día viene en crecimiento mucha estigmatización hacia los implantes y incluso pacientes de cáncer de seno que al final eran su única reconstrucción, decían, no, tengo mucho miedo de lo que leo en redes, que implantes, que enfermedad de implantes, que cáncer de seno. Entonces hay que aclarar un poco y desmenuzar precisamente esa información. Eh, Existe un tipo de cáncer de seno, que es el ALCL, linfoma de célula grande, asociado a implantes. ¿A qué se le ha visto? Obviamente que se vea asociado, uno, que es una paciente susceptible genéticamente para esto, y la manera en la que texturizaron una serie de implantes. La manera en que la texturizaron, hay implantes lisos y de implantes texturizados. Texturizados es que tienen un poquito de rugosidad. Eso tenía una ventaja y es que se agarra mucho mejor al tejido y el resultado también permite que dure más en el tiempo. Sin embargo, esa texturización hacía que la cápsula, es decir, cada implante en el cuerpo forma una capsulita. De acuerdo. Esa capsulita, pues es normal que se forme. Lo que no es normal es que empiecen a hacer cápsulas inflamatorias. Y eso, por ejemplo, la paciente que dice que se me endureció una prótesis, que se me contracturó, que la tengo como una piedra. Eso es una cápsula que probablemente está el cuerpo sabio y dice, aquí hay algo que no está bien, o está vieja, o tienes que cambiártela, o está rota. Pero también hace cápsulas inflamatorias con esa rugosidad de unos tipos de implantes que texturizaban y esto se vio asociado a alteraciones a nivel de la cápsula, asociado también a otros factores como de pronto micropartículas en el bolsillo que generaban también como un biofilm y esto genera este diagnóstico de casos de cáncer de seno asociado a implantes y lo que en retrospectiva se ha visto es que todas tenían de alguna manera la susceptibilidad genética y texturización del implante. Vale. Entonces, no son todos los implantes. Ante esta asociación también muchos quisieron irse hacia el implante liso. Usamos implantes lisos que tienen la desventaja de que se puede rotar la prótesis, que se agarra menos al tejido, pero ante una asociación, ¿tú qué haces? Pero prefiero el implante liso. De acuerdo. Por lo tanto, ya no se usan este tipo de implantes. No se deberían usar. Se utilizan, algunos colegas los utilizan, sin embargo, la paciente tiene que poner una balanza y se le da la decisión a la paciente. La estadística del cáncer asociado a implantes es muy baja. Ok, pero entonces entiendo que si a una paciente le van a colocar prótesis rugosas, el profesional le debe explicar, Sí, por mínimo que sea el porcentaje, que existe ese riesgo y que si ella se somete al riesgo y lo firma, adelante. Exacto. ¿Es así? Ok. Exactamente. Entendido. Entonces es esto como tal lo del cáncer de seno. Vale. Esa mujer que tiene prótesis y que no tiene cáncer, que se las ha puesto por mejorar su estética, su tema emocional, ¿cada cuánto se tiene que cambiar esas prótesis? Mira, antes decían que cada 10 años, porque la casa que le da aval a las prótesis mamarias decía, yo le cubro contra contractura o ruptura 10 años. Entonces, ¿tú qué haces? Renovar tu garantía a los 10 años. Dices, no, ya se me venció la licuadora, tengo que, la garantía de la licuadora, renuevo la garantía de la licuadora. Igual con los implantes. Okay. Entonces, pero ¿qué vemos? Que en verdad si tú haces un seguimiento de tus, de ecográfico del implante, de la cirugía, después de esos 10 años, si no hay ninguna sintomatología y todo en los hallazgos imagenológicos aparenta que está bien, pues no tienes que estártelos cambiando cada 10 años. Lo que pasa es que a los 10 años el tejido mamario también ha cambiado, entonces o se te han escurrido o ha caído. Entonces al final también algo había que hacer y había una intervención ya sea para mejorar el tejido o cambiar la prótesis.
¿sí? Pero no es cierto que a los 10 años completamente hay que cambiarlos. Hay que hacer un seguimiento y evaluar también qué tipo de implante es y así decidir. Ok, esa mujer que lleva más de 10 años, o me da igual si lleva menos, pero tiene algo le pasa en la prótesis, como tú has dicho, se le baja, se le rota, se le cae, que repito, nunca ha tenido cáncer de mama, pero que puede ser un cáncer de mama, no por la prótesis, sino porque es mujer y tiene glándula mamaria. ¿Cuáles son esos 2 o 3 signos que esa paciente que tiene una prótesis debe estar alerta para ir donde un profesional, porque puede ser una alarma de un cáncer de mama? Bueno, importante el autoexamen, ¿cierto? Cambios en la piel, a veces también se generan, digamos, alteraciones o depresiones en la piel, la sensación de masa, obviamente. Esos son, y obviamente la imagen, eso es súper importante, hacer su seguimiento ecográfico, pero en el autoexamen uno puede ver si hay algo raro, si de pronto siente un bulto, si hay algún tipo de masa o alteraciones en la piel, pero de resto, el autoexamen normal. De acuerdo. Oye, aprovecho este momento para decirte que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale aquí a la campanita de las notificaciones y si nos estás viendo por Spotify, nos puedes calificar con un 5. Esto es top aquí con la doctora Lina Rodríguez. Además, aprovecho para decirte que si tienes alguna pregunta, déjala aquí en los comentarios que nos pondremos en contacto con ella para que te la responda. Vamos a hacer ahora como unas preguntillas así muy rápidas, de todo un poco. Botox, ¿sí o no? Sí, claro, preventivo. ¿Cómo es eso de Botox preventivo? Explícate. A ver, el Botox es realmente es toxina botulínica que hace bloquear una acción muscular. Y nuestras arruguitas se empiezan a formar porque estamos expresando demasiado con la cara. ¿Tú usas Botox? Sí, claro. ¿Desde qué edad empezaste? Desde los 31. ¿A qué edad recomiendas tú como cirujana plástica empezar con el Botox? Pues a partir de los 30, pero realmente depende de la expresividad de una paciente en cuanto a la cara. O sea, hay pacientes súper jóvenes que ya tienen la marca en el ceño porque viven frunciendo el ceño todo el día, entonces hay que suavizarlo. Las paticas de gallo, todo eso, pero eso va a prevenir y suavizar esa arruga a largo plazo. Ok. ¿Hay por ahí también en las redes sociales algún tipo de toxina botulínica hiperbarata? Sí, pero ¿Qué pues pasa con eso? Sí, así mismo también es la duración. ¿Listo? Dura mucho menos. Ahora, la duración de la toxina botulínica va entre 3 a 6 meses. Depende de qué tanto expresas tú. A mí me dura 3 meses porque yo hablo con los ojos. Entonces me toca andarme bloqueando un poquito. Yo no me he puesto todavía. ¿Tú me recomiendas que me ponga entonces ya? Claro que sí. Yo estoy en mis 30 también. Debería empezar No, ya. no, yo creo que estás más arriba, pero ya toca empezar. Ácido hialurónico, ¿sí o no? Sí, depende de la zona y eso. Hoy en día lo que más recomiendo son estimuladores de colágeno en vez de rellenos. Los estimuladores de colágeno mejoran la calidad de la piel para evitar tener que hacer reposición de volúmenes con ácido hialurónico. Pero, por ejemplo, en ojeras o en labios que quieren aumentar volumen, en eso lo recomiendo. O sea, ácido hialurónico sí, Sí. en zonas puntuales, ¿no? Sí. Vale. Tú eres pintora. No Sí, me puedo considerar así. eres pintora. No. Te he visto. No, pintora no. Dibujo cositas, pinto cositas, Pero lo haces eso súper no bien. no es. A ver, este hobby, ¿cómo empezó? ¿Te formaste? ¿Eres autodidacta? ¿Cómo es esto? A ver. Pues mira, justo hace poquito me reunía con unas amigas del colegio y ellas me dicen que a mí me gustaba mucho, pues, hacer que las manualidades que para amor y amistad o para regalar cajitas y las pintaba y las daba de regalo o las vendía para regalar, se las dieran a su pareja en amor y amistad en el colegio. Entonces siempre me gustó como el arte. Mi mamá fue artista, ella pintaba, pero además siempre ha estado como en la parte del arte, del diseño y yo creo que es algo también un gusto heredado al verla a ella. No es que pinte, realmente es algo un hobby muy amateur, o sea, no. Pero. ¿Y cuando pintas, en qué te inspiras? ¿O cuándo te llega la musa? ¿O cómo es eso para decir? Bueno, además que Te voy a decir cuando pinté mucho, en pandemia. Ya. ¿Listo? Era como para liberar un poquito de O ansiedad. sea, el resto nos pusimos a comer y tú a pintar. A pintar. A pintar y hacer ejercicio. Eso sí. Como todo el mundo que estaba loco. Y cocinar. La gente no cree que yo cocine, pero ahí. ¿También cocinas? Ay, bueno, es que ahí era el momento de empezar a incursionar en platos. Aquí hago porque tú eres rola. Rola.
Entonces, rola con alma de costeña. No, rolita con sabor costeño. Rola con sabor costeño. Sí. ¿Pero bailas cachaco o bailas costeño? No, no. A ver, No, a o sea, ver. no costeño, pero no bailo rolo. Un poquito ahí mezclado, pero me defiendo. Chicos, ¿ustedes qué dicen? Habrá que ver, ¿no? Me defiendo. Bueno, ¿empezaste o te inspiraste o le diste mucho más vuelo a ese hobby que tenías en pandemia? Y hoy por hoy, que ya afortunadamente podemos ir donde nos dé la gana, que no estamos en esta situación, cuando tienes estos ratos libres, que sé que te gusta el mar, además, y todo esto, ¿cuándo decides que es un buen momento para pintar? ¿Qué tiene que pasarte? O sea, ¿en qué estado, en qué mindset tienes que estar para decir, pues hoy es un día que me pongo mi caballete y todo el rollo? Un domingo, más bien un domingo que de pronto no va uno a salir por ahí, de pronto está el tiempo como para, y quiere uno como desestresarse un poco. Ese sería el panorama realmente. Y ahí lo haces. Tiempo libre, sí. Ok, vale. Bueno, ahora te quiero preguntar, porque tú eso lo sabes, esto aquí no lo sabe nadie más. ¿Cuáles son esos 3 procedimientos que más frecuentemente o que más le gustan a las celebrities, a las famosas, para estar guapas, desde el punto de vista de una cirujana plástica? Para todas esas mujeres que hoy ven y dicen, yo quiero estar como una celebrity, ¿cuáles son esos 3 procedimientos que sí o sí se hacen ellas? Bueno, obviamente para prevenir envejecimiento, la idea es lo ideal. Uno ve a esas mujeres y se mantienen jovencitas siempre y es prevención, como toxina botulínica, Botox. estimuladores de colágeno que generan colágeno para evitar el descolgamiento de los tejidos y envejecimiento. Y bueno, tecnología no invasiva como radiofrecuencia y cositas que puede uno hacer para apoyar, digamos, estas cosas no quirúrgicas. Vale, esos son procedimientos no quirúrgicos. No quirúrgicos. ¿Y procedimientos quirúrgicos? Bueno, importante, no es la que más común se hacen, pero siempre cuando ya empieza, si hablamos de celebrity que están al frente de una cámara todo el tiempo, alrededor de los 50, un estiramiento facial para rejuvenecer esos tejidos. La idea es no llegar a eso tan precisamente preveniendo. Pero bueno, senos yo creo que es la cirugía más común realmente y la rinoplastia. Hablando de senos, me parece a mí, estoy equivocado, o hay una tendencia hacia senos más pequeños. Sí, digamos que hace en los 80s, sobre todo cuando teníamos Baywatch y Pamela Anderson. Guardianes de la Bahía, digamos que se utilizaban senos, prótesis muy grandes. Hoy en día se ha ido más hacia la naturalidad, es más, no solo implantes más pequeños, sino que muchas pacientes se los están quitando porque desean volver a lo natural. Entonces, también es el prototipo de belleza precisamente ha cambiado, siempre más a algo mucho más natural. Sigue habiendo para todos los gustos y para todos los gustos los colores y para los colores los doctores, pero entonces al final sí hay una tendencia a la naturalidad y que se vea menos falso el resultado de una cirugía. ¿Haces mucha cirugía de explantación, es decir, de mujeres que han tenido sus prótesis grandes y quieren quitárselas para volver a su estado natural? ¿Haces muchos procedimientos Yo de creo estos? que hoy en día es casi el 70% de lo que estoy haciendo en cirugía mamaria. Y es que ha venido en aumento desde hace unos años para acá. Uno, y la razón principal, es que precisamente unas malas decisiones en el pasado acerca de los implantes o una asesoría mala por pues, el cirujano o los implantes muy grandes que la paciente termina sintiéndose que está encartada y que ha llevado múltiples cirugías y que ya no quiere volver a un quirófano, entonces dice ya un implante es una cirugía en un futuro, entonces quiero quitármelas y no más. Y lo otro es un tema que es controversial también en redes, es el síndrome de Asia o la enfermedad de implantes mamarios. ¿Listo? Explícanos eso porque es muy, muy interesante. Entonces, el síndrome de Asia se describió inicialmente para biopolímeros o incluso el dispositivo intrauterino y es la reacción que tiene el cuerpo hacia la cobertura de silicón de un cuerpo determinado. También puede ser incluso materiales de osteosíntesis. Es una reacción autoinmune que genera el cuerpo en contra de estos dispositivos y en este caso el implante mamario. No es tan común como lo han masificado en las redes sociales. Correcto. Que existe, sí existe.
Pero también hay una serie de criterios donde hay pacientes que tienen una susceptibilidad genética a este tipo de enfermedades autoinmunes o pacientes que de verdad se les limita muchísimo su calidad de vida por una serie de síntomas como vértigo, artritis, dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, entre otros, que les genera una limitación de verdad para estar bien en el día a día. Les han hecho diagnóstico de todo, les han tratado, mejor dicho, les han tratado y les han estudiado muchas cosas sin dar puntualmente con qué es. Y al final, uno de los criterios es el retirar el implante, ve que esa sintomatología mejora en algunas pacientes. Ya cuando se instala una enfermedad autoinmune es más difícil que se alivien los síntomas, pero este grupo de pacientes sí se les encuentra que tiene una asociación a los implantes y que generan ese tipo de enfermedad. Es decir, una mujer con prótesis de mama que tenga síntomas, insomnio, artritis, vértigo, que haya ido a un montón de médicos para hacerse un diagnóstico, que cada uno le dice una cosa diferente, se debería plantear un diagnóstico diferencial de síndrome de Asia. ¿Y esto quién es el experto en esto? ¿El reumatólogo? ¿El cirujano plástico? ¿Quién? No, yo creo que como todo es un equipo o sea, de multidisciplinas, es decir, el reumatólogo, hay muchos que tampoco creen en esto, pero el reumatólogo que conoce la enfermedad sabe que también hay unos exámenes determinados que podemos buscar y encontrar que nos van a salir de alguna manera alterados porque hablan del sistema inmune. Entonces el reumatólogo es importante, el cirujano plástico también. Y depende de la enfermedad que pueda tener el paciente o la sintomatología, ya sea también con dermatología o medicina interna. Pero entonces es un grupo donde al final se concluye que no hay un diagnóstico certero, pero ocurre una inflamación crónica y es una enfermedad crónica inflamatoria que necesita ser de alguna manera en búsqueda del alivio y a veces no hay otra opción que quitar el implante. De acuerdo. Al hilo del síndrome de Asia, que es producto de un material externo, que es una prótesis, habitualmente de silicona, actualmente de solución salina, diferentes materiales, en el momento actual de la sociedad, en el que gracias a las redes sociales o desgraciadamente por las redes sociales, la belleza está tan presente y parece que es un objetivo al que hay que llegar sí o sí, y tienes que ser guapa, y tienes que verte guapa, y tienes que sentirte poderosa, y tienes que empoderarte en tu cuerpo. Y esto ha llevado a muchas personas, no solamente digo mujeres, hombres también, a como síndromes de dismorfia corporal donde se ven feos por mucho procedimiento que se hagan. Yo creo que todos también hemos visto a una que otra celebrity destruido por procedimientos plásticos. Desde el punto de vista de un cirujano plástico, ¿cuál debería ser ese equilibrio entre lo que nos tenemos que meter artificialmente para sentirnos bien y emocionalmente estar bien? Y en el otro lado de la balanza, pues al final son temas exógenos que pueden también hacernos daño. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues yo creo que uno tiene que también como cirujano, es que no solo cirujano plástico, sino también como médico, saber en qué momento uno también tiene que parar a la paciente. Es decir, a mí me llegan al consultorio pacientes espectaculares que vienen a que quieren una cirugía por un gordito localizado aquí, que porque cuando se agachan se ven arrugadas. Y hay veces yo les digo, mira, la mejor cirugía es la que no se hace. La verdad, si no es necesario, porque es que no es solo eso, sino que es una anestesia, es meter una cánula, es generar una cicatriz interna, que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, yo creo que para uno es importante también asesorar muy bien a la paciente y decir, bueno, hasta aquí puedes llegar con esto y ser muy realistas en las expectativas de las pacientes y qué se puede lograr con determinado procedimiento, porque entonces empiezan las pacientes que tienen múltiples procedimientos, porque entonces quieren implantes de 1000 cc y pues estará el cirujano que se lo va a Claro, colocar, porque ella lo va a no, no, encontrar. así es. Pero yo creo que aquí también juega la ética, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar con la paciente, porque es que también estamos hablando de salud. Entonces, pues es una conversación muy importante que hay que tener en la consulta y para eso es la consulta. Me encanta, sí. Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿Qué dos, no te voy a decir tres, qué dos procedimientos estéticos Lina Rodríguez nos haría?
Eh, No te digo 3, 2 solamente. ¿Qué no me haría? Bueno, prótesis de pantorrilla. Es un, ¿Cómo es la cosa? existen las Prótesis de pantorrilla. ¿Y eso lo utilizan Sí. los futbolistas? No, no, mujeres. O sea, Mujeres. y es cierto, hay De veces. pantorrilla. Sí, y las entiendo. Hay veces que hay mujeres que tienen, que de pronto la pantorrilla es muy delgadita y la quieren tener un poco más proporcional. Porque a ¿Tú crees veces que sí. Jorge tiene que hacerse una cirugía de No, pantorrillas? tiene buena batata, eso sí. Bien. Entonces, eso, ¿qué otra no me haría? Muy Ay, poquitas tú no. notarías. ¿Ah? Fíjate que te iba a preguntar 3, te dije, Yo bueno, soy, 2. yo, Tú yo de soy, todo. yo tengo claro que si Tú la te harías necesito de me la todo. haría, Ok, sí. bueno, vale. Entonces vamos al otro lado. Dame 3 que te hayas hecho y que recomiendes. La rinoplastia, yo creo que la rinoplastia cuando uno necesita hacerla con un experto en nariz es muy importante. Mamoplastia aumento y seguro me la haré un lifting facial en el momento que yo vea que empiezan a caerse los tejidos, me lo haré. ¿Cómo es un lifting facial? Un rejuvenecimiento, estiramiento. Ok. Eso alrededor de los 50, no esperar mucho hasta los 70, porque entonces también el cambio es más radical, pero me lo haría, lo Vale. tengo en mente. Vale. No, no, yo creo que no lo necesitas, ¿ah? Pero Todavía no, pero algún día. bueno, ya mama, Nariz. rinoplastia y lifting. Ajá. Ok. Para esos médicos cirujanos que quieren especializarse en cirugía plástica porque ven a tu especialidad como una especialidad de moda, porque generan muchos millones, es lo que muestran en redes sociales, el antes y el después, los coches carísimos, los viajes de ensueño, las modelos. 2 recomendaciones a esos chicos que están terminando cirugía y que su único foco es verse como un cirujano plástico. Bueno, uno que las redes también, ay, no, no es que mientan, sino que generan una falsa percepción de la realidad. Para uno llegar a ser cirujano plástico, de verdad se requiere un entrenamiento y haber pasado por unas duras y maduras de academia, de turnos, de estudio, de disciplina, y no es cualquier, o sea, para llegar al lugar en el que uno está, pues pasaron 15 años de preparación. Pasar a la residencia médica tampoco es como que hoy decidí ser cirujano plástico y mañana lo voy a hacer. No, hay un filtro, hay que estudiar y hay muchos que quieren y pocos que lo logran. Eh, y, y al final que, sí, al final como toda especialidad que puede uno como en el arte dedicarse y de pronto sí puede haber de alguna manera eh, ganancia de dinero, de alguna manera, Pero no sí, se gana funciona. dinero, no pasa Sí, nada. pues No pasa nada. Para eso se estudia y para eso se trabaja. así es. Pero yo creo que ese show mediático de los carros, es gusto particular de cada uno cómo lo utiliza. Sin embargo, esa es que es lo que te digo, una falsa percepción de la realidad. Al final, para llegar allá, se hubo que hacer mucho esfuerzo. Hay quienes llegaron allá sin hacer el esfuerzo y que simplemente en redes se venden como cirujanos plásticos y no lo son. Y eso obviamente también traerá Eso consecuencias es a otro nivel de la salud de tema los pacientes. muy duro, Pero ¿no? al final, sí, para llegar allá hubo detrás mucho esfuerzo. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo en cuanto a disciplina, estudiar, porque al final no es el objetivo, sino que tú estás tratando con pacientes, estás tratando con salud, estás tratando con bienestar y eso es lo que tiene que ser el enfoque. Tú por eso me caes bien porque yo no te vi, bueno, te vi, pero tú no vas a mostrar tu Ferrari en las redes Ese lo sociales, por tengo ejemplo. solo los domingos. Vamos a ir cerrando este espacio que tuvimos con la doctora Lina Rodríguez. Para ir cerrando, quiero decirte a ti que aproveches y compartas todo este episodio con esa persona que tú sabes que quiere hacerse un procedimiento reconstructivo, que está pasando por un cáncer de mama. Envíale esto porque le va a servir muchísimo. También para ir finalizando, vamos a ir concluyendo. Entonces, la cirugía plástica reconstructiva ayuda no solamente a la recuperación física, sino también emocional de nuestras pacientes con cáncer de mama. Procedimientos de avanzada, nuevas tecnologías, cirugía o microcirugía
J-Plasma y otras nuevas tecnologías ayudan no solamente también a recuperarse de una mejor forma de esta cirugía, de esta mastectomía, sino también emocionalmente. 3 procedimientos que una cirujana plástica recomendaría: cirugía de mama, mamoplastia, rinoplastia, lifting facial. La doctora no se haría una prótesis de pantorrilla, yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. Y finalmente quiero decirte, Lina, gracias de verdad por estar aquí. Me ha encantado tenerte aquí, que hayas venido a mi sofá, que habramos podido hablar de este tema tan importante, cáncer de mama sin filtros. ¿Tú cómo te has sentido? Bien, gracias obviamente por la invitación para que podamos hablar un poco más de esto y poder llegar a las pacientes que estén interesadas en esto. Y ya, pues, también de conclusión, ya sabes, esa radioterapia dosificada. Eso no lo dije. El enemigo número 1 de la cirujana plástica, radioterapia, pero es necesaria, ¿ah? Sí, eso sí. Si necesitan, si quieren contactar a la doctora Lina Rodríguez, les vamos a dejar aquí sus redes sociales, teléfono de consulta, para que puedan ponerse en contacto. O sea, es la mejor. Oye, nos vemos en el próximo, ¿ah? Adiós.